Buscamos descubrir las leyes originales, las leyes creacionales que funcionan dentro de la creación que es el hombre, en su cuerpo físico, en lo que es su mente y lo que es su espíritu. Vamos a conocer las leyes allí. Conociendo las leyes, pensamos nosotros aquí en la mesa de trabajo que es muy fácil que podamos hacer en cuidado de ellas una transformación consciente. Bueno, vayamos entonces al link con el sexto patrón. Es la boca, su lengua y su hablar. Sí, es el sexto patrón. La boca es paladar y alimento tendrá. Ha de cultivar limpios sabores y del alimento sanidad. Lengua es componente en paladar y tragar. Bueno, básicamente el sexto patrón comienza hablándonos de la boca, de la lengua y del hablar. Evidentemente estos tres aspectos los vamos a profundizar, pero comenzamos con la boca. Es decir, que este patrón está compuesto de tres acciones o de tres componentes muy claros: la boca, la lengua y el hablar. Muy bien. Entonces desarrollamos el primero, que es la boca, y en la boca pues se encuentra también el paladar. Sabemos que la boca y el paladar lo utilizamos pues evidentemente para procesar los alimentos, ¿no? Para degustar, sobre todo el paladar, la lengua, y ahí es donde nosotros comenzamos el proceso digestivo, ¿no? El proceso digestivo realmente comienza en la boca, no en el estómago, como pues muchos hemos creído. Ahí en la boca empieza el proceso digestivo. Así que este patrón también nos sigue profundizando. Del tragar será parca a la gula, limpia el digestar, no tendrá para las vísceras más que sanidad. Limpieza del bolo, agua pura, frutas, verduras, nueces, no carnes, cantidad de hoja verde y masticar. Bueno, aquí nos está este patrón, ¿no? En esta ley nos está graficando, nos está mostrando cómo la boca debe funcionar de manera correcta. Aquí primero nos menciona de que el bolo alimenticio, limpieza del bolo, y atrás nos mencionaba de que solo alimento en la boca debe llegar. Y nos habla de agua pura, de frutas, verduras, nueces, no carnes y cantidad de hoja verde y masticar. ¿Por qué? Porque del tragar será parca a la gula. O sea que hay un proceso, Neil, en el proceso de tragar los alimentos, de llevarlos a la boca. Hay un proceso del buen uso de este órgano, porque la boca viene componiendo, ¿no? Uno de los 5 sentidos, ¿no? Junto con la lengua, y nos menciona cómo nosotros debemos procesar los alimentos desde el comienzo, y nos está hablando de un proceso de alimentos sanos, que sea un bolo alimenticio sano, compuesto pues en su mayoría de frutas, verduras, pues no carnes, y sobre todo masticar mucho. Claro. Fíjate que, como lo decías tú, muchos creímos que la digestión comienza cuando el alimento llega al estómago, pero no, empieza la digestión realmente en nuestra boca, en lo que decías en el patrón como el bolo alimenticio. ¿Y qué es el bolo alimenticio? Es el resultado, estimado oyente, de la trituración del alimento por los molares mediante el proceso de masticación, al que se le añade la insalivación, es decir, la mezcla con la saliva, lo cual inicia la degradación de los carbohidratos presentes en el alimento. El objetivo de este proceso es aumentar la relación superficie-volumen de las partículas alimenticias y así facilitar la acción de las enzimas digestivas sobre estas. Así que en el componente de masticar, obviamente en la boca, se necesitan pues los molares, los dientes, para masticar bien los alimentos, y a esto se le suma un componente importantísimo que sirve para hacer la mezcla, ¿no? La mezcla, que es la saliva. Inmediatamente allí se crea el bolo, comenzando la digestión. ¿Qué sucede cuando no masticamos lo suficientemente bien? ¿Qué pasa cuando la masticación no tarda mucho? Es decir, nos llevamos el alimento a la boca y lo tragamos de inmediato. No estamos permitiendo que el bolo alimenticio tenga el volumen y la superficie adecuada para que después pase al estómago y siga de manera natural y saludable la digestión. Claro, hay un proceso en el masticar, tú lo mencionas, en el masticar y en la mezcla con la saliva, que genera las condiciones necesarias en el bolo alimenticio para ser digerido más rápidamente por
procesado por el estómago y digerido, y también la extracción de nutrientes por los intestinos. Esto no se da de manera de manera apropiada desde el comienzo en la boca. Una vez estos alimentos estén en nuestro sistema digestivo, va a ser más difícil y más tardío el proceso de digestión y el metabolismo, y de allí que vienen muchos desequilibrios, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, los desequilibrios a la hora pues de expulsar los excrementos, cólicos, náuseas, bueno, una serie de complicaciones que ya pues muchos sabemos. Claro, entonces el proceso de una mala digestión va a terminar en que los nutrientes que necesita nuestro cuerpo no van a ser lo suficientes, no van a llegar los suficientes y van a haber distintos procesos de desequilibrio para traer enfermedades, en fin. Así que en el tema de la boca es importante masticar. Y para esto, Salim y estimados oyentes de Descubriendo, la importancia de cuidar la dentadura, ¿no? Porque son pieza fundamental para la masticación. El proceso del flúor también ha traído mucho debate. El flúor en el sentido de que los componentes que traen las pastas dentales en este momento son acompañados de flúor que pueden entonces perjudicar nuestra salud. Pero de manera definitiva entonces hay que tener una limpieza, una higiene bucal importante para el proceso de masticación que hace parte de la digestión, una digestión buena y sana. Así es. Y bueno, el sexto patrón también nos sigue recomendando, ¿no? Poniéndonos digamos que el funcionamiento adecuado que debe tener nuestra boca. Y ahora se refiere a la alimentación como tal, ¿no? Sabemos que nosotros nos alimentamos 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y ya cuando empieza a caer la tarde. Así que en la mañana, nutriente, alimento tendrá. Esto es importante porque el desayuno es uno de los alimentos más importantes porque es con el que comenzamos el día. Por eso debe ser muy nutritivo, debe ser lo suficientemente pues acompañado, ¿no? De una dieta balanceada, muy nutritivo para que nosotros empecemos el día pues por lo menos desde ese punto de vista de la mejor manera, ¿no? Al mediodía, que ya es el almuerzo, como rey su ración será, o sea, ya una porción mucho más grande, ya al mediodía, también una dieta pues nutritiva, y ya en la tarde frugalidad. Así que estos 3 componentes son importantes para nuestra alimentación, ¿no? Para mantener este cuerpo físico lo más sano posible. Pero también hay que señalar, ¿no? Que en esta parte yo diría que como humanidad muy poco se cumple, y es por varios factores. Esta ley, por ejemplo, la del nutriente alimento en la mañana. Muchas personas para ir a trabajar se van sin alimento. Sin el alimento. Sí, entonces aquí comienzan los problemas, los desequilibrios. Es importante tomar conciencia de que el primer alimento de la mañana es vital para acumular las energías suficientes para la labor que vamos a desarrollar en el día. No va a ser tampoco como a veces creemos que tiene que ser un tremendo y majestuoso alimento en la mañana o desayuno, pero sí muy balanceado, muy nutritivo. Así es. Al mediodía ya tiene que ser una ración de comida un poco más fuerte, ¿sí? Al mediodía como rey su ración será, y en la tarde muy liviano, ¿sí? Porque también acostumbramos a comer demasiado en horas de la noche. Aquí estamos entonces violentando los ritmos naturales de digestión. Por ejemplo, comer carne a altas horas de la noche significa que el proceso de digestión no va a ser lo suficientemente efectivo. Sí, es muy pesado. Por lo tanto, es importante reconocer a través de estas frases muy, muy fáciles de grabar cómo es o cómo deben ser los alimentos. La mañana nutriente alimento tendrá, para no decir que hay que comer, ¿sí? Al mediodía como rey, es decir, un poco más, su ración será. No dice y en la cantidad tampoco. Tampoco la cantidad. Hay que interpretar cada uno de nosotros y aplicarlo en la vida cotidiana. Pero la tarde, frugalidad. Y me interesa cuando dice la tarde, ¿no? No lo dice en la noche. Como lo hacemos comer muy de noche también no es tan positivo para el cuerpo físico. Pero sucede por algo que tú decías, ¿no? En gran parte es porque vivimos en un sistema que en la forma como está compuesto, ¿no? En el tema de los horarios laborales, violenta directamente esta ley, ¿no? En la ley de la alimentación natural que debemos tener en los 3 periodos del día, ¿no? Muchas personas entran a trabajar, lo que tú dices, corriendo el horario, no desayunan muy bien. Al mediodía, pues un almuerzo
podríamos decir, normal, y ya en la noche, como normalmente los horarios son hasta jornadas extensas, llegan pues las personas con mucha hambre y evidentemente con ese ritmo de vida una fruta de pronto no lo llenará. Así que vemos como el sistema también logra que nosotros como humanidad violentemos esa ley, pero una vez la conocemos, nosotros debemos empezar a corregir, ¿no? A corregir para que evitar muchas complicaciones. Bueno, y el físicas. otro punto es la gula, ¿no? Debe ser parca la gula en este patrón de la boca, del tragar, del alimentar. Tiene que ser parca la gula, es decir, evitar esos excesos, ¿no? De alimentación. Hay personas que comen demasiado y terminan en procesos de obesidad pues lamentables. Una de las características, por ejemplo, de los países desarrollados, efectivamente en Norteamérica, es problemas de obesidad, ¿no? Sí. No solamente comer bastante, sino comer alimentos que realmente no son nutritivos para nuestro organismo. Sí, hay que comer para vivir y no vivir para comer, ¿no? Que hay una diferencia grande allí. Bajar mucho entonces esas raciones de comida y llevarlas a niveles realmente nutritivos y no comer primero que se nos llene la vista, ¿no? Sí. Bueno, y el sexto patrón, Neil, ahora nos toca el punto, pues la boca, la lengua, y tiene en palabra y comunicar. Claro, ¿no? El mismo sexto patrón que incluye la boca, el paladar, la lengua y el hablar. Y ahora entramos al punto de el hablar, palabra y comunicar. Será elegante, noble señora, fina habladora y sensatez su fórmula dará. No maldiciones ni vergüenzas, menos injurias y cumplidora de ley será. Y no contamines la boca que traga ni la lengua que habla, porque en justicia la boca palabra de Dios puede hablar. Bueno, un punto de este sexto patrón muy importante, porque el órgano, ¿no? El órgano que compone pues todo, el órgano del gusto, ¿no? Que compone la boca, la lengua, los dientes, pues tiene una parte importante, y es que nosotros nos podemos comunicar, no podemos hablar con todo el proceso, ¿no? De las cuerdas vocales y todo el proceso del aire. Nosotros hemos logrado, ¿no? En esa evolución física poder comunicarnos con palabras. Y este punto es importante porque las palabras, aquí lo dice la ley, será elegante, noble y señora y fina al hablar. Aquí es importante porque nuestras palabras, aunque nosotros no lo creamos, ¿no? Son muy, digamos, son muy importantes. No creamos que las palabras en algún momento no puedan herir o en algún momento no puedan elevar, ¿no? Alegrar a alguien. Así que por eso es importante en la forma en que nosotros nos expresamos y de qué forma lo hacemos, ¿no? El tono, la energía. Bueno, es varios aspectos, Neil, que me parece muy importante esta parte de este patrón en el comunicar. Claro, el hablar, el saber hablar, el utilizar la boca y la lengua. Recordemos que para que se emita la voz se necesita el aire, los pulmones, las cuerdas bucales, la cavidad bucal y la lengua. Todos ellos en función armónica pues producen una de las condiciones que un animal de manera consciente no utiliza, el hablar. Así que hablar tiene que ser bien utilizados, y para eso quiero hacer recurso o tomar un recurso importante enseñado por Santiago, ¿no? En el documento bíblico, que es muy interesante al reflexionar. Esto lo encontramos en Santiago 3:4, cuando dice así: mirad también las naves o los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua del ser humano es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Oiga esto que dice aquí: inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella hacemos bendiciones al Dios Padre, pero con ella misma maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De esa misma boca proceden bendición y maldición.
Así que, hermanos míos, dice Santiago en este versículo, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, sigue diciendo Santiago, pues ¿acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, aquí Santiago hace una reflexión muy real, muy verdadera, a pesar de que esto fue escrito hace 2000 años, tiene una vigencia total, ¿no? Nosotros en momentos no sabemos gobernar nuestra lengua, lo que decimos. En algún momento maldecimos con esta misma boca, con esta misma lengua, y después decimos palabras amorosas. Sí, la lengua la hemos convertido en un arma de doble filo, ¿no? Si nosotros analizamos muchas situaciones, pues primero la nuestra, ¿no? La propia, de cómo un día pues podemos decir algo que hiere a alguien, pero el mismo día podemos decir algo que alegre a alguien, ¿no? No tenemos ese comportamiento con todas las personas, sino con quien me convenga o con quien me caiga mejor. Entonces, pero también lo vemos plasmado, ¿no? En la situación del planeta, como muchos personajes de la vida pública, podemos llamar políticos, papas, ministros, cómo utilizan sus bocas y sus lenguas para engañar a multitudes. A través de mentiras. A través de mentiras. Manipulaciones. Y decimos mentiras y manipulaciones por lo que después hacen, no porque lo digamos aquí nosotros, ¿no? Una cosa, y es sabido de una cosa es lo que dicen, y después sus acciones no reflejan aquello. Pero también es para nosotros, ¿no? Esta ley que nos invita a eso, ¿no? A que el hablar, el poder comunicar, ese don que nosotros tenemos, sea bien utilizado y no pues para nuestra propia destrucción, ¿no? Porque a la final todo eso sale de adentro nuestro. Así es, evitemos las maldiciones, maldecir, criticar, señalar, hacer falsos juicios, como decimos, ¿no? Mirar la paja en el ojo ajeno, generar chismes, cuentos, sí, inventos, tergiversar la realidad, decir la cantidad de mentiras que en algún momento decimos para lograr sacar algo a nuestro favor. Las injurias, ¿no? Las palabras obscenas son definitivamente un mal usar de una herramienta que solamente tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, hagamos una buena utilización de este recurso. Como dice aquí el patrón, elegante, ¿no? Noble señora, fina habladora y sensatez en fórmula dará. También hay un aspecto importante, ¿no? En la sensatez de lo que se dice. A veces hablamos por hablar, hablamos para no estar callados, hablamos para caer en gracia, y en muchas oportunidades, sin tener la necesidad de hablar, pues metemos el pico, abrimos la boca y después estamos apurados porque dijimos algo que no debíamos decir. Así, el patrón nos enseña a ser sensatos con la utilización de este recurso importante de todo ser humano, el hablar, para comunicar, para enseñar, para amar, para decir las cosas que realmente están sujetas a leyes que edifiquen y no que destruyan. Por eso me gusta mucho cuando dice aquí Santiago, dice que inflama la rueda de la creación. Y aquí utiliza términos bastante elevados, ¿no? Sí. Inflama la rueda de la creación. Es decir, que con nuestra boca podemos crear los fuegos más turbios, ¿no? Más negros, más oscuros, en contra de nosotros mismos y en contra de los demás, de la creación en general. Claro que sí. Así que con una palabra podemos causar mucho daño, pero también podemos generar muchos procesos positivos. Si no te ha sucedido, Salim, que después de decir algo dices, bueno, ¿y yo por qué dije eso, no? Claro que sí. ¿Por qué no Uno quiere corregir o recoger las palabras, pero ya una vez dichas... Es decir, que cuando se mencionan unas frases, unas palabras, esas palabras que se emiten a través de la boca, a través de ondas sonoras, tienen una energía, van cargadas de una energía, y esa energía puede destruir, de acuerdo a lo que se haya dicho, o esa energía puede levantar. Así que pensemos bien antes de hablar. Claro, el tono también de las palabras, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir un te quiero por decirlo, porque eso se siente a un te quiero sincero, ¿no? Que viene acompañado de una energía diferente. Eso se puede sentir. Bueno, entonces aquí en este patrón, recordamos, este patrón tiene 3 componentes: la boca, la lengua y su hablar.
Hemos tocado los tres para que usted, estimado oyente, complemente, ¿no? A nivel físico, el tema de nuestra boca, de los dientes, del bolo alimenticio, todo lo que podemos aprender allí nos puede servir para cuidar este patrón, la boca, su lengua y su hablar. Sigamos entonces con el séptimo patrón.